Hola de nuevo. Vamos a ver a continuación otro tema llamado sistema de fuerzas complementarias concurrentes. Para poder entender esta parte vamos a hacer uso de lo que vimos en el tema anterior sobre cómo encontrar o cómo hacer uso del método de las componentes rectangulares. Aquí vamos a aplicarlo totalmente. De acuerdo a lo que ustedes ya han leído e investigado, ahora ya sabemos que un sistema de fuerzas se compone por dos o más fuerzas. Es decir, si yo nada más tengo una fuerza, yo no lo puedo llamar eso sistema de fuerzas. Tengo que tener mínimo dos y en adelante para poderlo yo denominar sistema de fuerzas. ¿Okay? Esto es un sistema de fuerzas, son dos o más fuerzas. Coplanares concurrentes. ¿Por qué se le denomina coplanares? Bueno, coplanares es cuando hablamos de que tenemos dos o más fuerzas que están interviniendo dentro del sistema en un mismo plano. En este caso, nosotros vamos a tener tres fuerzas, un sistema de fuerzas, que son coplanares. ¿Por qué? Porque se encuentran en un mismo plano. En este caso es el plano X, Y. Es un mismo plano, el plano XY. Entonces, por esa razón se le denomina sistema de fuerzas coplanares. ¿Y por qué son concurrentes? Bueno, porque las tres fuerzas tienen un mismo punto de origen o un mismo punto de aplicación. Es decir, llega un momento en que las tres fuerzas van a concurrir, se van a unir en un punto determinado. En este caso, nosotros podemos observar que estas tres fuerzas que tenemos aquí coinciden en este punto. Por lo tanto, entonces son concurrentes. Bien. Vamos a leer lo que nos pide el ejercicio de encontrar para poder nosotros comprender este tema. Dice, determinar la fuerza resultante del siguiente sistema, de este sistema de tres fuerzas, que se presenta en el nodo de una armadura. Nos piden encontrar una fuerza resultante. ¿Qué es una fuerza resultante? Simplemente es la suma de las fuerzas que intervienen en ese sistema. Nosotros vamos a sumar entonces estas tres fuerzas y vamos a encontrar esa fuerza resultante. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. Tenemos nuestra primera fuerza, 50 newtons, tenemos otra fuerza, 100 newtons y tenemos una tercera, 120 newtons. ¿Ok? La primera tiene un ángulo, una dirección de 20 grados con respecto al eje horizontal, al eje X. 100 newtons, la segunda fuerza tiene una dirección de 60 grados con respecto al eje X. Y por último tenemos la fuerza 120, que aparentemente podemos observar que no tiene señalado ningún ángulo. Ahorita a continuación vamos a ver qué ángulo es el que le corresponde y por qué. Iniciamos entonces. Vamos a hacer el análisis para encontrar esa fuerza resultante. Vamos a aplicar el método de las componentes rectangulares. ¿Qué es ese método? Ya lo vimos, ¿no? Ya lo vimos que es el procedimiento, se compone de 4 fórmulas que nosotros aplicamos para poder encontrar esa fuerza resultante. Entonces, el primer paso a hacer es darle un nombre a cada una de estas fuerzas. Vamos a llamarlas entonces, tenemos que 50 newtons va a ser nuestra fuerza 1, ¿ok? 100 newtons le vamos a llamar fuerza 2 y 120 newtons va a ser nuestra fuerza 3. Ya le tenemos un nombre. Ok. Si yo quiero encontrar una fuerza resultante, de acuerdo a lo que ya vimos, yo necesito aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Recordando, ¿no? Entonces, el teorema de Pitágoras nos dice que la fuerza resultante es igual a la raíz de la suma de los componentes, el cuadrado de los componentes. Tenemos fx cuadrada más fy cuadrada. ¿Ok? Yo necesito encontrar la fuerza resultante, entonces necesito aplicar teorema de Pitágoras. Pero si yo observo, yo necesito conocer cuánto vale fx y cuánto vale fy. Entonces, si yo observo en mi sistema de fuerzas, yo no tengo valores de componentes. Yo no sé cuánto vale la componente x de F1, ni sé cuánto vale su componente y así de las otras dos fuerzas.
no las conozco. Entonces necesito conocerlas para entonces poder yo aplicar mi teorema de Pitágoras. Mientras yo no las conozca, entonces no podemos aplicar esa fórmula del teorema de Pitágoras. ¿Ok? Entonces, antes de llegar a este punto del teorema de Pitágoras, necesitamos encontrar los valores de las componentes X y Y de cada una de estas fuerzas. Entonces vamos a proceder a hacer eso. Vamos a encontrar el componente X y Y de F1, ¿no? Ya recordamos que podemos nosotros trazar líneas paralelas, a eso le llamamos descomposición, y encontramos los componentes, que serían, si es F1, entonces este sería F1Y, y su eje X sería F1X. Hacemos lo mismo con F2. Trazamos líneas paralelas y podemos decir que tenemos su componente Y vertical, entonces le llamaríamos F2X, y tenemos su componente horizontal, este sería Y, y tenemos su componente horizontal X, que le llamaríamos entonces F2X. Tenemos un caso particular con F3. En este caso, estamos observando que la fuerza está exactamente sobre el eje vertical, el eje Y. Ok, entonces, ¿cómo descomponemos para encontrar también su componente X? Sí, está exactamente sobre el eje vertical. Bien, cuando se nos presenten estos casos, entonces nosotros a simple vista, en la parte gráfica, nosotros podemos definir o decir que entonces la fuerza 3 tiene un componente Y porque está sobre Y, pero aparentemente no tiene componente X. Porque ¿cómo trazo yo una línea paralela a X en este caso? Bueno, lo dejamos por el momento así. Continuamos. Entonces empezamos, vamos a conocer F1Y y F1X. Para ello tengo ya mis dos fórmulas. Para encontrar F1X, ¿okay?, yo necesito aplicar la función coseno. Entonces, que sería el valor del vector, que en este caso es F1, por el coseno del ángulo de ese vector. ¿Ok? Tendré yo que conocer el componente Y de este vector. Entonces, mi componente Y sería F1Y, sería el valor del vector, que es F1, por el seno del ángulo. ¿Ok? Bueno, vamos con el siguiente vector, F2. Entonces, el componente X de F2 sería el valor de F2 por coseno de su ángulo, del ángulo de ese vector. Y en su componente Y sería F2Y, sería el valor del vector, que es F2, por el seno del ángulo de esa fuerza. Por último, F3 sería F3X, sería el valor del vector, que es F3, por el coseno del ángulo que tenga. ¿Ok? Vamos con su componente Y. F3Y sería el valor del vector, que sería F3, por el seno del ángulo. ¿Ok? Hasta el momento solamente encontré las fórmulas expresadas. Lo ponemos así por el momento para que ustedes se vayan familiarizando. Conforme vayamos avanzando en el ciclo, vamos a ya lo vamos a ir viendo de una manera más sencilla, ya de manera más práctica, entonces vamos a poder omitir todas estas fórmulas y aplicar directamente valores, ¿sí? Pero por el momento, para familiarizarnos, vamos a escribirlo. Entonces sustituimos valores. Tenemos que F1 vale 50 newtons. Coseno de su ángulo, ¿cuánto es? 20 grados. ¿Ok? Tenemos la siguiente, F2 vale 100 newtons por el coseno de su ángulo, que es 60 grados. Muy bien, y tenemos la tercera, que es 120 newtons por el coseno
Y aquí es donde nos detenemos. ¿Qué ángulo necesito yo utilizar? Si no me lo están dando, no lo estoy viendo. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, analizamos simplemente nuestra parte gráfica y si recordamos cómo nosotros podemos definir grados, ángulos en un plano cartesiano, entonces tenemos o sabemos, ya visto en anteriores materias, en anteriores semestres, que cuando nosotros empezamos y partimos de este punto, nosotros tenemos aquí 0 grados y nos movemos en contra de las manecillas del reloj. Entonces nos movemos, cuando llegamos a este punto, tenemos 90 grados. ¿Ok? Si seguimos avanzando y llegamos al siguiente punto, aquí tenemos 180 grados. Y si seguimos avanzando, llegamos a este punto, tenemos 270 grados. ¿Ok? Entonces, ahora nosotros podemos visualizar que el ángulo de este vector, de esta fuerza, le corresponden 270 grados. Entonces, aquí escribimos 270 grados. Bien, vamos con las partes de los componentes Y. Tenemos F1, de nuevo vale 50 newtons, seno de su ángulo, que son 20 grados. Ahora tenemos F2, 100 newtons, seno de 60 grados. Y F3, 120 newtons, seno de, ya vimos que 270 grados. ¿Ok? Entonces, ya tenemos nuestros valores, ya podemos ejecutar las operaciones. De nueva cuenta, hacemos uso de nuestra calculadora científica. ¿Ok? Entonces, de cuenta, volvemos a, tecleamos 50, coseno, buscamos coseno y 20. Igual, y nos da 46.98. Entonces, escribimos 46.98 newtons. Recuerden que siempre la unidad de medida. Entonces, ahora la segunda es 100 coseno de 60 y nos da 50 newtons. Tercero, 120 coseno de 270 y nos da 0. Con este valor 0 nosotros podemos comprobar que efectivamente esta fuerza no tenía componente X, vale 0, no tiene, porque está exactamente sobre un eje, en este caso sobre su eje Y. Por lo tanto en X no tiene valor. Seguimos con la siguiente, 50 seno de 20. Tenemos que nos da 17.1 newtons. Vamos con la siguiente, 100 seno de 60, 86.6 newtons. Y por último, 120 seno de 270 y nos da 120 menos, nos dice aquí la calculadora, menos 120 newtons. Si se fijan, el valor que nos da es el mismo valor del vector resultante, del vector origen 120. ¿Ok? Y nos da un signo, nos dio un signo. Entonces significa que los valores nos pueden dar negativos. Entonces, aquí entra una tercera parte donde nosotros debemos de fijarnos y tener siempre en cuenta el sentido de cada una de nuestras fuerzas y sus componentes. Eso es algo esencial porque ya sabemos que si nosotros sumamos y tenemos un signo negativo, entonces eso nos va a afectar nuestra suma.
tenemos que fijarnos entonces. El sentido, recordemos, es una de las características de todo vector, indicado por la flecha, hacia dónde va el vector. Eso nos indica si es positivo o si es negativo. Eso es el sentido de nuestro vector. Entonces, para no errar, la calculadora nos da el valor y en ocasiones nos va a dar el signo, pero no nos podemos confiar en ello por los grados que se pueden utilizar. Vamos a verlo. Vamos a ir analizando. En la primera tenemos nosotros que nos dio un valor positivo, 46.98, F1X. Tenemos que F1X es este. Tenemos 4 cuadrantes. Un plano cartesiano, nuestro plano está formado por 4 cuadrantes. Tenemos el cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. ¿Ok? Entonces, aquí, a partir de ahora, nosotros tenemos que tener siempre presente lo siguiente. En el cuadrante 1, todo vector que se encuentre en este cuadrante va a tener un componente X que va a ser, positivo. Y el componente Y va a ser, de igual manera, positivo. Entonces, cualquier vector que esté en este cuadrante, ambos componentes van a ser positivos. ¿Qué sucede en mi segundo cuadrante? En este caso, mi segundo cuadrante, vamos a tener algo diferente con respecto a al sentido. En este caso, X, vemos que su componente está hacia la izquierda, ¿sí? Es los vectores que se encuentren en este segundo cuadrante, sus componentes X van a estar hacia la izquierda. Entonces, como están hacia la izquierda, tienen un sentido negativo. Entonces, aquí X va a ser negativo. Y Y sigue estando hacia arriba como en el primer cuadrante. Los vectores de ambos están hacia arriba. ¿Ok? Toda esta parte está hacia arriba, entonces Y va a ser positivo. Tenemos nuestro tercer cuadrante. ¿Qué va a pasar con X? Si lo fijamos, está también hacia la izquierda. Entonces, todo vector que se encuentre en este cuadrante, sus componentes X están negativos. Y sus componentes Y, si fijamos, están hacia abajo, en la parte de abajo. Todo vector que esté en este cuadrante, su componente Y está hacia abajo, entonces es negativo. Tenemos nuestro cuarto cuadrante. ¿Qué va a suceder con X? Bueno, X está hacia la derecha. Entonces, todos los vectores, todas las fuerzas que se encuentren en este cuadrante, su componente X va a ser siempre positivo. ¿Qué sucede con Y? Pues está hacia abajo. Entonces, todos sus componentes Y de cualquier vector que se encuentre aquí va a ser siempre negativo. ¿Ok? Entonces, visualicemos de esa manera. Partimos de nuestro eje vertical, todos los X positivos. Eje vertical, X hacia acá, negativo. Partimos de nuestro eje horizontal, entonces todo lo de hacia arriba, las Y positivas. Todo lo que esté hacia abajo en Y, negativo. Y así nos los podemos aprender. Primer cuadrante, X y Y positivo. Segundo cuadrante, X negativo, Y positiva. Tercer cuadrante, X negativa, Y positiva. Cuarto cuadrante, X positiva y Y negativa. Entonces visualizamos. F1, el componente F1 está en el primer cuadrante. Entonces yo sé que tanto su componente X como Y son positivas. Entonces lo visualizo. Componente X positiva, componente Y positiva. Está bien. Ok, ya lo validé, ya lo revisé. Vamos con F2. F2 está en el segundo cuadrante. Dice que X debe ser negativo y Y debe ser positivo. Entonces reviso el componente X de F2. Aquí lo tengo positivo porque así me lo dio la calculadora por el ángulo que utilicé. ¿Okay? Entonces en esa parte es la que les comento que no nos debemos confiar. Entonces, de acuerdo a esto nos dice que debe ser X negativo. Entonces, este 50 tiene que ser
negativo. Entonces le pongo el negativo, su sentido es negativo. Y en Y si es positivo, entonces aquí está positivo, está bien, lo dejo positivo. Recuerden que pues no tiene caso que yo ponga el signo de más, el no tenerlo significa que es positivo. Tenemos F3. El F3 está exactamente sobre el eje Y. Entonces aquí, ¿qué pasa? Bueno, no está como que no está en ningún cuadrante. Bueno, simplemente, como yo ya observé que en Fx vale 0, yo no me interesa si 0 es positivo o negativo, porque no variaría. Si yo sumo más 0 o resto menos 0 a un valor, no me cambia en nada. Entonces no me interesa tanto. Ahora en Y, sí, está hacia abajo, aunque no está en ningún cuadrante como tal, podría yo decirlo así, pero Y está su sentido, la flechita del vector está yendo hacia abajo. Entonces, si está hacia abajo, Y debe ser negativa. Negativa. Ok, entonces aquí sí me lo dio la calculadora, me dio negativo. Entonces nada más estoy corroborando que efectivamente es negativo. Entonces ya tengo los componentes X y los componentes Y de cada vector. Pero si recordamos la parte del teorema de Pitágoras, nosotros debemos de tener un solo componente X y un solo componente Y. Pero yo aquí tengo 3 X y tengo 3 Y. ¿Cuál de todos utilizo? ¿Cuál utilizo para aplicar en el teorema de Pitágoras? Bueno, para nosotros saber cuál utilizar, lo que tenemos que hacer ahora es solamente hacer una sumatoria. Tenemos que sumar, vamos a sumar, uso mi letra griega sigma, que significa en matemática sumatoria, y voy a sumar todos los componentes X. Es decir, voy a sumar todos estos valores. Y lo hacemos. Entonces, yo pongo 46.98 menos, porque pues el 50 vale, es negativo, entonces puedo poner yo más menos, pero pues directamente lo podemos hacer en la calculadora y ponemos menos 50. Y el tercero, pues ya no lo pongo, porque pues 0 no me cambia el valor. Entonces, doy mi resultado y me da menos 3.02. Entonces, menos 3.02 newtons. Entonces la sumatoria de estos componentes es menos 3.02. Ahora sí, ya tengo el componente X que yo voy a utilizar en mi teorema de Pitágoras. Vamos con los componentes Y. Tengo mi sumatoria de componentes Y. ¿Y qué hago? Sumar. Ok, entonces sumo 17.1 más 86.6 menos 120. Y eso me da menos 16.3. Entonces tengo menos 16.3 newtons. Y ya tengo mi componente Y, el que voy a utilizar en mi teorema de Pitágoras.